Muy bien. Estamos con la segunda parte y estamos enseñando las cosas que van a suceder cuando Jesucristo venga por segunda vez. Por ejemplo, vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 3, del 11 al 13. Amén. Recién lo leímos por otro motivo, ahora lo vamos a leer. Este punto es que Jesucristo vendrá con sus santos. Amén. Cuando Él venga por segunda vez, viene con sus santos. ¿Quién son sus santos? Los que murieron. Nosotros y los que murieron en Cristo. Amén. Es decir, mejor dicho, nosotros vamos a estar acá si estamos vivos. Los que hayan muerto, ahí está. Los que hayan muerto vienen con Él. Amén. Eso lo vimos el otro día, ¿se acuerdan? Amén. Entonces eso es muy importante, que la segunda venida de Cristo, Él viene con sus santos. Amén. Porque nosotros ahora después vamos a mirar la diferencia de la venida del Hijo del Hombre con la segunda venida. Que la venida del Hijo del Hombre ya la dimos y dijimos que era una venida en juicio que sucedió en el año 70, Amén. después de Cristo. O mejor dicho, sí, después de Cristo. Dice acá, mas el mismo Dios y Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿con quién? Con todos sus santos. Con todos sus santos. Todos los que van muriendo en Cristo parten para arriba. Cuando Cristo venga, vienen con Él. Amén. 4. 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14. Acá va a estar más claro todavía. 1 de Tesalonicenses 4, 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quién son los que duermen? Que murieron en Cristo. Los que murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron En él. en Él, sus santos. Entonces lo vemos nosotros claramente, hermanos, y vamos a ver la diferencia que hay con la venida del Hijo del Hombre. Y lo vamos el primer versículo que vamos a leer, hermanos, es, denme un momento, porque lo tengo acá anotado. Lo primero que queremos ver en la diferencia es el tiempo. Amén. En qué tiempo iba a suceder una cosa y en qué tiempo iba a suceder otra. Porque nosotros cuando, por mucho tiempo, me pasó a mí, cuando yo leía Mateo 24, que dice inmediatamente después de aquella tribulación, verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, bueno, ya sabemos todo, con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles. Entonces, cada vez que nosotros vemos una expresión así, nosotros lo primero que decimos es la segunda venida. Amén. Y hay algunas diferencias que yo encontré en unos pasajes. Por ejemplo, una es la de tiempo, Mateo 16, 27. Una es la de tiempo. Amén. ¿En qué tiempo iba a venir? Estos pasajes nosotros ya los vimos, pero es bueno, hermano, tenerlos bien presentes. Vamos a ver Mateo 10, 23, así después seguimos, podemos seguir el orden. Mateo 10, 23. Jesús manda a los discípulos a predicar el Evangelio en aquel tiempo solamente a la nación de Israel. Amén. Los manda a predicar solamente a la nación de Israel. Y entonces dice, cuando os persigan, Mateo 10, 23, Amén. en esta ciudad huir a la otra,
Bueno, porque eran perseguidos ellos cuando predicaban. Porque de cierto digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de qué? Israel. Israel antes que venga el Hijo del Hombre. que venga el Hijo del Hombre. O sea que ellos no iban a terminar de recorrer toda la tierra de Israel antes que viniera, o sea que el Hijo del Hombre iba a venir antes de que ellos terminaran. Entonces vemos que la venida del Hijo del Hombre, y una cosa muy importante es que la Biblia dice la venida del Hijo del Hombre. Lo recalca. Es decir, usa ese título que viene de Daniel 7:13 como el que se presentó delante de Dios y se le dio dominio y autoridad. Amén. Entonces, vamos a seguir un poquito más. La venida del Hijo del Hombre. Mateo 16, 27 y 28. Estamos viendo la diferencia entre la segunda venida y la venida del Hijo del Hombre. Lo primero que queremos ver, los tiempos. La segunda venida se termina todo. La venida del Hijo del Hombre tiene un tiempo determinado. Amén. Fue en juicio y fue en esa generación. Amén. Cuando Jesús predicó y le dijo a los discípulos en aquel tiempo. No es tan difícil de darse cuenta, solamente que bueno, como nos enseñaron totalmente diferente, nos cuesta ahora, gracias por los que están aprendiendo la palabra, que bueno, ahora para ellos no es novedad porque recién la están aprendiendo. Para nosotros los que nos enseñaron otra cosa nos costó más. Amén. 16, 27. 27 y 28. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, ¿con quién? Con sus ángeles. ¿Hay una diferencia ahí o no? Sí. Sí, amén. Amén. ¿Por qué viene con sus ángeles? Porque viene a hacer juicio. Amén. Está bien, en la segunda venida también viene un juicio, pero es diferente. Amén. Dice, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, Amén. él le está hablando a los judíos, en esa época, no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y cuando el juicio de Jesús vino sobre Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra y destruyó la ciudad y el templo, algunos de los que estaban con Jesús estaban vivos. Amén. 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 Tiempo. 28. 26, perdón. Mateo 26, 64. Entonces, una diferencia es, hermano, el tiempo. Por eso la Biblia hay que leerla con mucho cuidado, hermano. Amén. 26, 64. Está Jesús frente al sumo sacerdote y el sumo sacerdote le hace una pregunta. Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, o sea que no se lo desmiente. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Quién lo vería? Ellos. El sumo sacerdote también vería venir a Jesús en juicio. No sé si lo entendían o no lo entendían. Nosotros hoy lo entendemos clarito porque tenemos toda la escritura y ya sabemos lo que pasó en el año 70. Amén. Es más fácil para nosotros. Mateo 24, 34. Después que Jesús les dice
de la gran tribulación, de que vendrá el Hijo del Hombre, de todo lo que va a pasar, reino contra reino, dice, serán perseguidos, aborrecidos, se levantarán falsos profetas, se multiplicará la maldad y el que persevera hasta el fin será salvo. Ahí aparece uno hasta el fin, ¿vieron? Amén. Es el fin de esa época, de ese tiempo. Bueno, después que Jesús le habla todo el sermón del monte, en el versículo 34 dice, de cierto os digo que no pasará a esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Todo esto es todo lo que él ha venido hablando, y dentro de lo que ha venido hablando en el 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, la estrella caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder Y gran gloria. y gran gloria. Amén. Entonces, la venida del Hijo del Hombre fue para un tiempo determinado y ya fue en el año 70 y vino en juicio para que se terminara el antiguo pacto donde Dios le había hecho promesa al pueblo de Israel y también le había dicho que si no obedecían, él mandaría un juicio, y fue el que Jesús les dijo permanentemente que venía en una cantidad de pasajes. En Lucas está más claro todavía. Entonces nosotros vemos que la venida del Hijo del Hombre tiene una gran diferencia con la segunda venida de Cristo en tiempo. También esbozamos que la venida del Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Cuando habla de la segunda venida no habla de ángeles, habla que viene con sus santos. Amén. No decimos que no vengan ángeles, pero es muy claro la diferencia y lo vamos a ver porque hay más de un pasaje. Vamos a ver acá en Mateo Amén. 24:32. Dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amén. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, las que él le ha venido hablando, conocer que está cerca, a las puertas. Y después viene el 34 que lo leímos recién. Amén. Entonces, de la higuera, hermanos, nosotros vamos a leer en Jeremías Amén. 24. Jeremías 24. Amén. Jeremías 24. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconía, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Es decir, que a los higos buenos, y le está hablando a los judíos,
le iba a dar un corazón. Eso es el nuevo pacto. Amén. Le está hablando a Jeremías. Y como los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, sus príncipes, y al resto de Jerusalén que quedó en esa tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Quiere decir que cuando Dios le habla a Jeremías, ve al pueblo de Israel como higos de la higuera, ¿verdad? Amén. Y acá hay una correlación que habla de la higuera. Cuando veas la higuera, dice, ¿se acuerdan que él maldijo la higuera Sí. porque Amén. no había fruto? Dijo que por 3 años le daba 3 años para que diera fruto y la cortaba. Y después le agregó 1 año más. Bueno, nosotros sabemos que Jesús por 3 años les predicó, 3 años y medio le predicó al pueblo de Israel. Y aún le dio tiempo para que se arrepintieran y para que creyeran, pero ellos no lo hicieron. Y entonces dice que después la cortaré a esa higuera, y se refería justamente al juicio que vendría sobre la ciudad de Jerusalén y sobre el templo, donde nosotros ya sabemos lo que pasó. Entonces, dice, cuando veas la higuera, porque esta higuera tiene hojas, si nosotros leemos en Mateo 24, tiene hojas pero no tiene fruto. Amén. Vamos a leerlo porque está interesante esto, hermano. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amén. ¿Qué pasaba con Israel? Todo el séquito que gobernaba el tema del templo y lo religioso eran hipócritas. Esta higuera tiene 32. rama y tiene hojas, pero no tiene fruto. ¿Sabían que la higuera lo primero que da es el fruto, el higo chiquito, y después la hoja? Esta higuera, que ellos dicen, cuando vean todo esto, porque él le está hablando a los discípulos de él, a los que él quiere que se salven de toda la calamidad que va a venir. Por eso le dice, huyan a los montes. Cuando vean estas cosas, huyan a los montes, no se queden en esta ciudad, váyanse. Y entonces le da muchas señales para que ellos disparen cuando viene el juicio del Hijo del Hombre, en este caso. Amén. Entonces nosotros vemos cómo acá también está delimitando el lugar que es Israel. El lugar de la venida del Hijo del Hombre es en Israel. Quiero ver algo que tengo acá anotado. El Mateo. Lo de los ángeles, hermano, que viene con sus ángeles. Mateo 24. Recién lo leímos, pero no leímos esa parte. Mateo 24, versículo 27. Porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hombre. del Hijo del Hombre. Y después vuelve a decir la venida del Hijo del Hombre. Y entonces en el 31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos de un extremo del cielo hasta otro. Cuando habla de los 4 vientos y de un extremo del cielo hasta otro, se está refiriendo a esa tierra. Amén. Se está refiriendo a toda la tierra que cuando Cristo vino en juicio a destruir la ciudad de Jerusalén, había sido evangelizada por Pablo, inclusive Pablo dice,
he llenado toda la tierra conocida con el Evangelio. Amén. Amén. Entonces, cuando dice acá que juntará a su escogido, se refiere a todo el territorio que en ese pertenecía mucho al Imperio Romano y que Pablo había predicado en diferentes lugares, y nosotros vemos las cartas y vemos el libro, los hechos, cómo Pablo iba de ciudad en ciudad, podríamos decir de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio. Entonces, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro. Es decir, que de una manera o de otra Jesús los iba a salvar en ese momento. Los iba a recoger. Muchos murieron, pero muchos se salvaron. Y los que murieron, nosotros los vemos en el capítulo 7 de Apocalipsis, que ya tienen ropas blancas. Una multitud de ropas blancas. Entonces, quiere decir que ese trabajo que hizo Jesús de salvar a los suyos y eliminar 1.100.000 murieron judíos y 100.000 fueron llevados cautivos en ese episodio. Entonces hay una diferencia de cómo Jesús trabajó con sus ángeles para ese juicio. Es muy diferente a la segunda venida, donde Él mismo es el que hace el juicio, el que batalla y pelea. Amén. Gloria a Dios. 29 al 30. Mateo 25. Amén. Mateo 25, 31. Amén. Todo Mateo 24 y 25 es la misma, se refiere todo a lo mismo. No hay dos temas, es todo un tema. Después nosotros lo vamos a estudiar detenidamente con los profetas Zacarías, sobre todo Zacarías, y nos vamos a dar cuenta. Pero leyéndolo así de golpe, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ahí viene con sus ángeles, y vuelve a decir el Hijo del Hombre, Amén. entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor la oveja de los cabritos. En sí, la realidad es que todo este relato es lo mismo que dijo anteriormente, que reuniría a todos sus escogidos. A uno los salva y a otros los condena. Amén. Esa es la venida del Hijo del Hombre en su gloria con todos los ángeles. Con todos los santos ángeles con él. Santos ángeles. Y el otro que nosotros lo vamos a ver creo más claro, o por lo menos a mí me quedó muy claro, es en Primera de Tesalonicenses. Amén. Y no habla de Hijo del Hombre, pero vamos a encontrar algo muy interesante. Primera de Tesalonicenses. O mejor dicho, segunda. Vamos a cambiar con el segunda. Amén. 1:3. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todo y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Los tesalonicenses estaban en tribulación grande. Dice que ellos fueron muy valientes, muy esforzados, eran perseguidos, eran atribulados. Y entonces el 5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Está hablando a los tesalonicenses que están siendo atribulados por los judíos, normalmente por los judíos.
los perseguían, bueno, ya sabemos todo lo que pasaba. En el libro de los Hechos lo vemos. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles, Es su poder. no con los santos. Pero ahora nosotros vamos a seguir leyendo y nos vamos a dar cuenta de la diferencia. Es decir, que ahí va a venir el juicio para castigar a los que los estaban persiguiendo a ellos en ese momento. Amén. ¿Quiénes eran? Los judíos. Amén. En llama de fuego, usa esa misma expresión, llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ellos no obedecieron. Se les predicó Jesús, les predicó Pablo, les predicó Pedro, les predicó Juan y no obedecieron. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Amén. Entonces, la venida del Hijo del Hombre fue para ser glorificado en los santos que estaban ahí, no para levantarlos, diríamos, Amén. sino para cuidarlos por vida o por muerte y ser glorificado y dar a conocer que lo que él había dicho se estaba cumpliendo. Amén. Y para darle retribución a todo el pueblo judío que no creyó en Jesucristo, lo crucificaron, aunque fue a través de los romanos, pero lo crucificaron y no creyeron en él hasta el día de hoy. Amén. Hasta el día de hoy. Y entonces, cuando esa venida que dice acá, se manifiesta el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder. Se refiere a ese momento. ¿Por qué yo digo que se refiere a ese momento? Porque en el 2 va a decir algo que va a diferenciar una cosa de la otra. Capítulo 2. Pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. No sé si me entienden. Pero, es decir, es otra cosa. Ujú. Pero. Si no, no pondría pero, o sea, es otra cosa que le va a decir. Ujú. Acá le habló de la venida del juicio y le habló de la segunda venida. Amén. Pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es otra cosa, ¿se dan cuenta? Amén. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Entonces le da los datos. Sin que, ¿Cuándo va a venir? sin que antes lo- Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar Por Dios. por Dios. Y dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Amén. Entonces nosotros vemos, hermanos, la diferencia de la segunda venida de Cristo en el tiempo y el lugar. La segunda venida de Cristo, diríamos, es la consumación de los tiempos para todo el mundo. Amén. Y la venida del Hijo del Hombre fue un juicio para Israel, Amén. donde Él vino con sus ángeles. Amén. Y está expresado en cada párrafo que leímos, lo dice claramente, con sus ángeles de su poder, dice. Entonces, nosotros sabemos que en todos los juicios que vemos en la Biblia, el mundo espiritual que ordena a Dios para el juicio se mueve para que las cosas se efectúen en la tierra. Lo llevan adelante los hombres, pero por encima de los hombres hay un poder que ordena a Dios, como los ángeles, que actúan poderosamente para que las cosas se efectúen de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Así que bueno, esas serían las diferencias, hermanos, y serían los puntos que teníamos hoy para tocar. Después tenemos
lo del anticristo y tenemos lo de la apostasía y algún otro punto más. Bueno, lo daremos más adelante. Amén. Amén. Damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Gracias.